Hemos establecido ya lo que para Marx significa el trabajo enajenado e identificado su núcleo duro, que es la propiedad privada. Pero ¿cómo salir de esta situación? ¿Cómo devolver al hombre los frutos de su trabajo? ¿Cómo humanizar el proceso mismo del trabajo? Marx entiende que la negación del trabajo alienado, es decir, la negación de la negación, como decía Hegel, debe ser política. Y a esa tarea política le va a poner por primera vez un nombre: el comunismo. Este es el tema que voy a abordar en este video. No está claro en los manuscritos que el comunismo sea todavía un programa como lo sería en el Manifiesto Comunista. Sin embargo, Marx nos presenta aquí el concepto de comunismo por primera vez. En primer lugar, la idea de comunismo hace referencia a una cualidad del hombre en tanto que ser genérico. Esto es lo que hemos venido estudiando. Ya lo dijimos. El hombre es un ser comunitario, es decir, que su naturaleza es comunal. No puede vivir solo, sino asociado con otros. Su supervivencia como especie depende de estar vinculado en comunidad, pues esta es la condición de la realización de sus disposiciones genéricas. La comunidad, la vida en común, es un requisito necesario para que el hombre, en tanto que ser genérico, despliegue sus facultades esenciales. Por eso los individuos solo pueden realizarse como humanos en el seno de la comunidad. Pero esta, a su vez, es producto del trabajo humano y de la transformación de la naturaleza, como vimos antes. El comunismo, como veremos enseguida, es el resultado de un proceso histórico y no el retorno a una situación primera, como se imaginaba, por ejemplo, Rousseau. Marx será un crítico de las robinsonadas comunitarias o comunitaristas, mejor. Una cosa es el comunismo y otra muy distinta es el comunitarismo. Lo que hay que entender primero es lo siguiente. Decir, como Aristóteles, que pertenecer a una comunidad es esencial para realizarse como humano no significa que esa comunidad haya existido alguna vez en la historia. ¿Por qué razón? Porque la historia es dialéctica, como lo veía Hegel. Está atravesada por contradicciones, por la negatividad. No ha existido ninguna situación de armonía comunitaria. No hay que confundir la esencia con la existencia, como decíamos. Una cosa es que ontológicamente el hombre sea un ser social, otra cosa es que históricamente esa sociabilidad se haya realizado por completo alguna vez. La historia es el proceso de actualización de las disposiciones genéricas del hombre. Al igual que Hegel, Marx no mira hacia atrás sino hacia adelante. Sabe que el comunismo es una tarea política en construcción, no un sentimiento nostálgico por recuperar algo del pasado. Notemos entonces, la idea misma del comunismo, como tarea política, presupone una ontología, una concepción ontológica del hombre entendido como ser genérico, una teoría de las capacidades humanas que las ve como preexistentes a las acciones del individuo. La cooperación es una disposición que se actualiza en los individuos, de tal modo que las acciones anticooperativas, individualistas, egoístas, pueden ser criticadas y valoradas críticamente como alienantes de la naturaleza humana, y aquí volvemos a la noción de ser genérico como criterio normativo que utiliza Marx. Un individuo que solo piensa en sí mismo es un ser enajenado de sí, es un ser enajenado de la especie, de hecho. Esto es justo lo que ocurre con la sociedad civil moderna, tal como lo veía Marx en escritos anteriores. En el tercer manuscrito, Marx presenta por primera vez la noción de comunismo y lo hace contraponiéndola a nociones alternativas como las defendidas por Owen, Proudhon y Saint-Simon, posiciones que había conocido de primera mano en París. La idea central de Marx es que el comunismo es la superación, Aufhebung, de la sociedad civil moderna, es decir, la constitución de un tipo de organización social en la que el libre desarrollo de cada individuo constituye la condición del desarrollo de todos los demás. Ya vemos, es la negación de lo que ocurre en la sociedad civil moderna. Otra vez vuelvo al tema de no confundir la traducción sociedad civil con sociedad burguesa. En alemán es bürgerliche Gesellschaft, sociedad civil, como lo decía Hegel. Y ya sabemos, como había mostrado Marx antes en otro texto anterior, que esa negación solo puede ser realizada por el proletariado, aquella clase que encarna en sí misma todas las alienaciones.
El proletariado ha sido reducido a una condición animal, que es el trabajo alienado, y por eso mismo es el único sujeto capaz de encarnar la opción comunista. ¿Por qué razón? Porque, como lo empieza a entender Marx en este momento, la alienación económica, el trabajo alienado, es el núcleo de todas las demás alienaciones. Bien, ¿cómo entiende Marx el comunismo? En el tercer manuscrito se dice que conlleva la abolición de la propiedad privada. Ahora bien, este programa se diferencia mucho del defendido por Proudhon, quien decía, quien defendía que no era la propiedad privada lo que tenía que abolirse, sino más bien que había que generalizar la propiedad privada. Esto significa que la propiedad no debe ser individual, sino comunitaria. En su libro ¿Qué es la propiedad?, que Marx conocía bien, Proudhon dice lo siguiente, voy a leer del libro de Proudhon, ¿Qué es la propiedad? Dice: los miembros de una comunidad no tienen es cierto, nada propio, pero la comunidad es propietaria, y no solo de los bienes, sino también de las personas y de las voluntades. Por este principio de propiedad soberana en toda la comunidad, el trabajo se convierte en un mandato humano y por tanto odioso. Fin de cita de Proudhon. Y luego añade, cito nuevamente: todo trabajo humano es resultado necesario de una fuerza colectiva. La propiedad por esta razón debe ser colectiva e indivisa. Fin de cita. Pues bien, Marx está en profundo desacuerdo con este tipo de comunitarismo proudhoniano. ¿Y por qué razón? Pues porque entiende Marx que la propiedad, no solo individual, sino toda propiedad, está ligada con el capital. Y ese ha sido el gran descubrimiento precisamente de la economía política moderna. Dice Marx, cito: todo lo que Proudhon entiende como proceso del trabajo contra el capital no es sino el proceso del trabajo en cuanto capital. Fin de cita, página 536. De modo que es ingenua y contraria a los descubrimientos de la economía política la tesis de que la propiedad puede conservarse sin atacar la relación intrínseca entre trabajo y capital. Si lo que Proudhon quiere es fundar comunidades agrarias basadas en el intercambio de bienes primarios y no del dinero, una especie como de comunitarismo hippie, esto no hace más que favorecer el capital agropecuario, dice Marx. Un segundo argumento contra Proudhon tiene que ver con su tesis de que la comunidad es propietaria no solo de los bienes, sino también de las personas y de las voluntades, como leíamos en el libro de Proudhon. Lo cual significa, dice Marx, cito, que las mujeres deben ser tenidas en común. Fin de cita. A diferencia del matrimonio, pues, en el que la mujer es propiedad de un hombre. Ahora bien, Proudhon, yo he leído cuidadosamente el libro de Proudhon. Proudhon no dice eso en ningún momento en el libro, que es la propiedad, pero Marx conocía el argumento de primera mano, que lo había conocido en París, y está indignado, le causa indignación. Dice Marx, cito: se puede decir que en la idea bestial de las mujeres en común se desvela el secreto de este comunismo aún tan tosco e inconsciente, pues conlleva no solo aceptar la prostitución universal de la mujer, sino la prostitución universal de la comunidad convertida por Proudhon en propietaria. Página 513. El comunismo del que habla Marx no es entonces el mismo que anuncia Proudhon, al que Marx denomina comunismo vasto, primitivo, ordinario, simple. Este comunismo niega la personalidad del hombre, pues al degradar a la mujer a ser un objeto en manos de la comunidad, que sería propietaria de su voluntad, degrada al hombre como tal. ¿Por qué razón? Porque según Marx, cito, la relación inmediata, natural, necesaria entre los seres humanos es la que hay entre el hombre y la mujer. Fin de cita, página 514. Es decir, que es justo en ese ámbito donde el hombre expresa su vínculo humano con la naturaleza, porque ahí se reproduce la especie a través de la unión amorosa. Cito: en ella se muestra hasta qué punto el comportamiento natural del hombre se ha hecho humano, o la naturaleza humana es naturaleza. Página 515. Dicho de otro modo, la relación inmediata entre el hombre y la mujer no es simplemente la de un macho con su hembra en el nivel animal, sino que ahí se pone en juego algo que es propiamente humano y no animal, el vínculo amoroso, principio de toda comunidad humana.
Es decir, Marx lo que está defendiendo aquí de la mano de Hegel es el principio de la familia, la base familiar, digamos. No es difícil ver aquí un argumento que hoy rechazará un buen sector del feminismo contemporáneo. La célula familiar como unión entre hombre y mujer, cuyo objetivo es la procreación. Pareciera esto una legitimación del matrimonio heterosexual y monogámico reproductivo. Que hombre y mujer se reproduzcan es visto por Marx como algo que vincula a la naturaleza humana con la naturaleza biológica, pero al mismo tiempo algo que vincula a la naturaleza biológica con la naturaleza humana. Pareciera, diríamos, o podría criticarse esto, una naturalización de la heterosexualidad y del amor con vistas a la reproducción de la especie. Pero no me voy a ocupar de este punto aquí, pero podríamos de pronto rastrear esto de la noción de familia que Engels maneja en su libro de 1884, La familia, la propiedad privada y el Estado. Lo dejo aquí entonces esta discusión. Lo que me interesa propiamente es que el comunismo vasto de Proudhon, ordinario, es visto por Marx como una forma de vileza que legitima la codicia animal del macho por la hembra, así como la nostalgia por una simplicidad antinatural, página 513, es decir, una situación en la que el hombre viviría como un campesino, viviría pobre y sin necesidades, sin dinero, vinculado simplemente a la comunidad y además donde no existiría la familia, que es lo que le horroriza a Marx, que estaba recién casado. Acuérdense que se había casado en Kreuznach hacía el año anterior. Pues la función de la familia no es tanto la transmisión de la propiedad de padres a hijos, como lo mostraba Hegel, sino la reproducción humana, no animal, sino humana, de la especie. La familia es la primera forma de comunismo, dice Marx, pues en ella se despliegan competencias genéricas de la especie humana, tales como el amor, el cuidado mutuo, etc. Así como el hombre no puede vivir sin la mujer, ni la mujer sin el hombre, y así como los hijos necesitan del amor de sus padres, también el comunismo del que habla Marx es uno en el que todos necesitan de todos, en el que el individuo solitario no existe, pues esto es una abstracción, la existencia de un individuo solitario. Y así como el hombre despliega su individualidad en la relación con la mujer, así también el individuo desplegará su individualidad en el seno de la comunidad. Entonces, nótese, en el comunismo habrá individualidad, pero no individualismo. No obstante, todo esto requiere, dice Marx, cito, la superación positiva de la propiedad privada. Página 515. Positiva significa que se ha entendido a través de la ciencia económica el mecanismo de la propiedad privada, su funcionamiento, sus leyes, su despliegue histórico. No es un comunismo que se contenta, como el de Proudhon, con negar la forma abstracta, con negar de forma abstractamente, pues, la cultura y la civilización, proponiendo un ingenuo retorno a la naturaleza mediante la constitución de comunidades campesinas en las que pueda vivirse de forma simple, sin dinero, y viviendo del trabajo comunitario, que Marx dirá que esto, nuevamente, Proudhon estará reproduciendo aquí la división del trabajo. ¿Sí? Superación positiva significa entonces negación concreta y no abstracta de la contradicción entre Estado y sociedad civil, según ya vimos, y por lo tanto cancelación asuntiva del trabajo alienado, Aufhebung. No se trata por tanto de un simple anarquismo que se contenta como Bakunin con la abolición del Estado, pues la enajenación que ha de combatirse no proviene del Estado sino de la economía. O sea, lo que Marx diría es que ni Bakunin ni Proudhon entienden absolutamente nada de ciencia económica y tampoco de filosofía. El movimiento revolucionario que prevé Marx no se deja llevar por un voluntarismo ciego que confunde al enemigo, como hace Bakunin, sino, cito, encuentra su base tanto empírica como teórica en el dinamismo de la economía. Página 516. ¿Y por qué razón? Porque Marx ya está convencido en este momento, 1844, cito, que la enajenación económica es la de la vida real. Fin de cita. Es decir, que la raíz de toda enajenación del hombre es la enajenación económica, no la política ni la religiosa, que se expresa en el trabajo. Si se supera positivamente esa alienación mediante la abolición de la propiedad privada, como vemos, se desactivarán inmediatamente todas las demás alienaciones del hombre, la política, la religiosa, la moral, la científica, etcétera, etcétera.
Marx es claro aquí, cito: la religión, la familia, el Estado, derecho, moral, ciencia, arte, etc., no son sino formas especiales de la producción, hallándose sometidas a su ley general. Por tanto, la positiva superación de la propiedad privada, apropiándose la vida humana, es superación positiva de toda enajenación. Fin de cita, página 516. De nada vale, por tanto, querer superar alguna de esas alienaciones regionales, la religiosa como Bauer, la familiar como Proudhon, la estatal como Bakunin, sin superar la raíz de todas ellas, que es la alienación económica. Por eso todos esos comunismos regionales, que son ordinarios, vastos, no comprenden científicamente las leyes económicas que originan la alienación del hombre en las sociedades modernas. La verdad del comunismo, aquella verdad que les separará del comunismo utópico de los franceses, dice Marx, tendrá que ser revelada por la ciencia, por la Wissenschaft, que Marx visualiza ya en los manuscritos. ¿Y qué es lo que revela esa verdad? Que en el momento en que se supere positivamente la propiedad privada, el hombre se recobrará a sí mismo. Recobrará la relación perdida con su propia esencia genérica y se desplegará verdaderamente como lo que potencialmente es, como un ser social y comunitario. Dice Marx con tono profético, cito: este comunismo es humanismo por ser naturalismo consumado. Él es la verdadera solución en la pugna entre el hombre y la naturaleza y con el hombre, la verdadera solución de la discordia entre libertad y necesidad, entre individuo y especie. Él es la solución del enigma de la historia. Fin de cita, página 515. ¿Y quién revelará ese enigma de la historia? Marx mismo. Tal es su misión autoasignada. Desde el punto de vista ontoantropológico que Marx asume en los manuscritos, el comunismo entonces es el telos de la historia. Cito: el proceso entero de la historia es la procreación real del comunismo, el parto de su existencia empírica. Fin de cita, página 515. Esta es una afirmación escatológica, ligada directamente a un concepto teleológico de la historia que Marx deriva de la filosofía clásica alemana. Recordemos, la historia es el proceso de autoconstitución del espíritu absoluto para Hegel y del hombre para Feuerbach. Y ese proceso debe pasar necesariamente por la enajenación, tal como lo exige la dialéctica. Pero, como veremos enseguida, hay que invertir esa dialéctica, hay que ponerla sobre bases naturalistas, dice Marx. Por eso dice que, cito: este comunismo es humanismo por ser naturalismo consumado y naturalismo por ser humanismo consumado. Él es la verdadera solución en la pugna entre el hombre y la naturaleza. Él es la solución del enigma de la historia y lo sabe. Fin de cita. ¿Qué significa esto? Pues que solo con el comunismo la relación entre el hombre y la naturaleza se verá finalmente realizada. La naturaleza se humanizará y el hombre se naturalizará. Pues hasta el momento no ha ocurrido esto, sino que el cuerpo, los sentidos, las disposiciones sensoriales del hombre se encuentran alienadas. El hombre no puede expresar realmente todo lo que sus sentidos son capaces. De igual modo, hasta ahora la naturaleza ha sido maltratada por la acción del hombre, que no ha comprendido aún que la naturaleza no es un objeto a ser intervenido. Pues con el comunismo la naturaleza será verdaderamente un sujeto, es decir, una extensión de los sentidos humanos, a la vez que la fuente para la satisfacción de sus necesidades materiales. Ya se dijo antes, la desalienación de la relación entre los hombres conlleva también la desalienación de la relación entre el hombre y la naturaleza. El comunismo, entonces, es la negación de la enajenación humana, que se presenta de este modo como el fin último, el telos de la historia, pues allí se dará la verdadera libertad del hombre.